Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno que están con nosotros para estudiar la Biblia. Y este es el momento de sacar sus apuntes, de que saquen su diario, su cuaderno, qué sé yo, donde han escrito las respuestas de la guía. Y no me voy a cansar de insistirles. Si aún vinieron al programa sin haber respondido la guía, están cometiendo un error. Lo mejor es venir a cotejar las respuestas. Recuerden que agilizar nuestra mente a la hora de estudiar la Biblia nos va a dar mejores lecciones espirituales. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, por perdonarnos nuestros pecados y darnos las oportunidades de compensar los errores, de empezar de nuevo. Señor, especialmente te damos gracias porque aun cuando esta crisis no ha terminado, un poquito de esperanza sentimos en cuanto a las noticias. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en ti, Señor, tenemos propósito y sentido. Por eso te agradecemos muchísimo, Padre. Pero aún insistimos en suplicarte por todos aquellos que están en el frente de esta pelea. Oramos, Señor, por los médicos, que según las noticias fueron algunos de los gremios más lastimados en toda esta crisis. Por sus familias oramos, Señor, por los que trabajan en los hospitales, por los policías y, Señor, especialmente un clamor de mi parte por los políticos de nuestro país. Toca sus corazones, que logren ponerse de acuerdo para el bienestar del pueblo, Señor. Que la carrera de elecciones se disipe un rato en sus mentes. Que la única meta sea, por un tiempo, el bien de nuestra gente. Por favor, obra ese milagro, Señor. En cualesquiera de los poderes del gobierno, del Estado, toca sus corazones. Señor, emocionados porque dentro de 2 días arrancamos con el primer culto. Emocionados porque hay invitados inconversos. Emocionados porque es una nueva oportunidad, Señor. Por favor, levanta ese avivamiento, Padre. Y que las cicatrices de esta pandemia sean solo eso, cicatrices que nos recuerden tu gracia. Padre, pedimos tu bendición esta noche para el estudio, tu guía, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale. Bueno, hoy vamos a empezar con la pregunta número 1 de la guía de Mateo. Y esta dice así: ¿cuál es la enseñanza principal de la parábola de los obreros de la viña? La enseñanza principal. Noten que recalcamos principal, porque cada parábola tiene varias enseñanzas. Y probablemente nos equivoquemos al nosotros sugerir cuál creemos que es la más importante. Pero desde donde nosotros lo hemos leído, más los maestros que consultamos en los libros, todo apunta a que la enseñanza principal es la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía? La autoridad de Dios, hacer lo que Él dice y como Él dice. La autoridad independiente. Sí. Se ocupa más la palabra para referirse a los gobiernos. Porque son independientes a tomar decisiones. Eso a otros países. Exacto. No le rinden cuenta a otro país. En teoría, cada nación es autónoma
y tiene libertad de decidir. Eso es soberanía. De allí que nuestro Señor, decimos que es la enseñanza principal. ¿Por qué? Porque Él decide con cuánto va a recompensar a cada obrero. Y Él decide cuánto le va a dar. ¿Y a qué nos referimos de cuánto de qué? Estoy hablando de la gracia. Si este cometió más pecados, si este cometió menos, si este tuvo uno que fue horrible, Él da gracia a quien Él quiere. Aunque saben, debo acotar algo extra y las disculpas porque esto no lo platiqué con Talo y no está en nuestro bosquejo, pero quizás y solo quizás es del Señor. Como que hay justicia humana también dentro de la parábola, en este sentido. Cuando digo justicia humana es que ellos reclamaron injusticia humana. Porque ¿cómo es posible que si yo trabajé 8 horas y vos solo 2, se nos pague la misma cantidad de dinero? Yo he descubierto en repetidas veces que los que se les da la oportunidad de trabajar la mitad de tiempo o un cuarto del tiempo de lo que trabajó alguien que se creía con derecho, trabajó igual o mejor. Sí. Porque estaba ganando la oportunidad que el otro cree tener derecho. Están ganando el puesto. Sí. Así es que aun cuando hay soberanía del Señor, no está de más recalcar la gratitud del que no siente que es merecedor del puesto. Ahora, aplicándolo espiritualmente, es de recordar a aquel publicano que se golpeaba el pecho en el templo, diciendo, Señor, por favor, apiádate de mí. Que era una actitud muy distinta a la del fariseo, que decía, no, yo he trabajado mis 8 horas, he hecho lo correcto. El entusiasmo con el que se trabaja, la pasión por la que se esmera. Wow, si trasladáramos eso a nuestra jornada laboral y si las 8 horas por las que se nos paga, las trabajáramos no por lo que se nos paga, sino por la gratitud de que se nos dé la oportunidad, todo nos iría mucho mejor, porque daríamos lo mejor de nosotros mismos. Y lo mismo sucedería en el ministerio. Pero bueno, sigamos. Sí, démosle. Ahora vamos a la pregunta número, ahorita te digo, la número 4. Dice, ¿Por qué la mamá de estos dos reclamaba puestos especiales para sus hijos? esta señora, Es que recordemos que Jesús había ido a comer con la mamá de Juan y Jacobo. Y en medio de la reunión, en medio de la comida, le dice a Jesús, mire, Jesús, y cuando usted sea rey, puede sentar a Juan a un lado y a Jacobo al otro. ¿Por qué hace eso? yo creo que no fue del todo esa actitud suplicante. ¿Crees que fue exigiendo? No exigiendo, pero sí, Es que es una mamá, vea. exacto. Mire, póngalos. Pero algo así como, estos son de los más cercanos a usted. Sí. Puedo ver a bastantes madres haciendo eso. Sí. De hecho, antes de que vayan a juzgar a esta señora, yo diría que no existe mamá o papá amante de sus hijos que no adoptaría la misma postura. Sí. Bueno, es que solo tienen que ir a un domingo, tenían que ir a un domingo a ver a sus hijos jugar fútbol. Todos los papás querían que pusieran No a es sus posible que no lo pongan. hijos. Exacto. Y el hijo con 2 pies izquierdos. Sí. Solo que en esta vez, si vamos a la parábola, que es lo que da origen a este capítulo, parecía que estos habían trabajado más y que en honor a ello la señora estaba pidiendo. Bueno, la pregunta de honor es, independientemente del sentimiento materno, ¿la petición es correcta?
Yo creo que sí, pero ella estaba equivocada en cuanto al reino de Jesús. Entonces sí en el reino terrenal, como mamá. No, no en el reino terrenal, sino que está bien desearlo en el reino celestial. Oh. Y Jesús se los recalca. Es más, los incita. Les dice, claro, deseen ser el primero en el reino celestial, pero tienen que hacer algo. A ver, corrigiéndome entonces. Está bien que desee ser el primero en el reino espiritual, siempre y cuando entienda quién es el primero en ese reino. Exacto. Usted cree que estos dos merecen ser los primeros por los motivos equivocados. Así que ahora, señora, le voy a aclarar para que usted siga deseando quiénes son los que van a ocupar esos puestos. Y eso nos lleva a responder qué pregunta. La 9. La 9 que dice... No, hombre, la 9 es la de los ciegos. Ah, sí. Ah, pues la 7. ¿Quiénes son los grandes en el reino? Los siervos de los siervos son los últimos. En costumbre judía, estos eran los que le limpiaban los pies a todos. Entonces, los judíos tenían muchos tipos de siervos. Estaban los siervos del portón, los que abrían la puerta, estaban los siervos de comida, estaban los siervos meseros, los mayordomos. Pero estos viejos eran los últimos de los últimos, porque lavaban los pies. O sea, no había nada más importante que ellos pudieran hacer que lavar los pies. Eso de forma retórica. Ahora, de forma literal, entonces, ¿quién es el que ocupa el mejor puesto? Los que están dispuestos a servir. O el mayor de los siervos, que es lo mismo que hemos dicho. Y aquí viene entonces de nuevo la pregunta. Si la mamá de estos dos entendía que la joya de esta enseñanza es ser un siervo. Y la pregunta es para toda la iglesia, si nosotros entendemos que el servicio es un privilegio. Y entonces, ¿por qué nos quejamos? Sí, sabes, he estado hablando con algunos líderes de ministerios que se han reunido por Zoom y le han pedido a los miembros de sus ministerios que hagan esto, que den un devocional aquí y allá. Y sabes que hay servidores que dicen que no tienen tiempo. ¿De qué? ¿De hacerlo? O dicen, no tengo tiempo en la reunión de Zoom. No pude asistir. Bueno, tal vez están trabajando. Ojalá así fuera. 10 de la noche era la reunión en Zoom. Y están trabajando. Es un privilegio y nos estamos evitando de ser los primeros en el reino de los cielos. Bueno, mira, fuera de bosquejo, creo que es un momento oportuno para decirnos a todos los líderes, a todos los pastores, a toda la iglesia, lo que vamos a encontrar no es la misma iglesia. Lo que vamos a encontrar es cicatrices o todavía heridas abiertas de una nueva iglesia. De ahí que insista en que seamos tolerantes y pacientes. Oremos por el avivamiento, pero no nos sorprendamos de que ese avivamiento sea en pocos. De hecho, luego sigue lo de los escogidos, ¿no? No, ya lo pasamos, estaba primero, era la pregunta 2. Está atado a esto, en donde muchos fuimos llamados, pero pocos escogidos. ¿Pocos van a participar en el avivamiento? Pocos. Quisiera equivocarme y que fueran muchos, pero si no sucede, bueno, estaba anunciado. Dijimos cuando todo esto empezó que probablemente sería una época de poda.
en donde el árbol iba a ser recortado y las ramas que no daban fruto iban a ser quitadas. Y es probable que no encontraremos algunas o muchas ramas. Muy probable. Creo que tenemos que poner en nuestros corazones esa palabra, podar. Yo la había andado buscando porque en inglés es pruning y el significado es eso, es literalmente cortar las ramas que no dan fruto, para que las ramas que están dando fruto reciban más nutrientes y den mejores frutos. Pero no sabía que existía en español. Mira, si estamos por crear un nuevo programa en Patmos, que no estamos a tiempo ni es el momento de contárselos, pero en ese nuevo programa me encantaría, ya que ahora tenemos un vivero, que todos llevaran una materia de jardinería. Sí, antes ¿Lo tenían? hacían bastante jardinería, ¿no? Sí, Como pero materia. no con lo que he aprendido en estos meses. Sí. Porque la palabra podar, les puedo asegurar, Tiene poder esa palabra. tiene un significado increíble en jardinería. Cuando digo lo he aprendido, no es que me volví un autodidacta. Aquí cerca uno de nuestros trabajadores es un buen jardinero y él es el que me ha enseñado. Si ustedes, chicos, alguna vez se ríen de mí que ando con una tijera para arriba y para abajo, porque ando una siempre aquí, es por el poder. Que nunca se reirían de mí estos, enfrente. Tiene tanto significado eso de podar. Y debo decir que todas estas flores, si no son podadas, no dan más frutos, no dan más flores. Y no permiten crecer la planta. Pero de eso no es nuestro tema. Oh, escuché el significado. Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles y las plantas para que crezcan y se desarrollen con mayor vigor. Wow. Bueno, yo no puedo explicar con palabras lo que he descubierto mientras lo hago. La época de la poda. Que lo pongan en el seminario. Sí, también en el seminario. Los llevamos a un jardín a estos. Aquí. Y les cobramos la entrada. Pastor, debe ser angustiosa las finanzas. Dale. La 9. ¿Por qué callaban a los ciegos? Habían 2 ciegos que escucharon que Jesús iba pasando y empezaron a pegar unos gritos. Increíble. Tanto así que las personas les dijeron, cállense, dejen al maestro. Y entre más los callaban, más gritaban. Ahora, ¿por qué esa gente callaba a los ciegos? Dice nuestra respuesta que... me confundí. ¿Esa es la 10? No, la 9. Que cuando el mundo y el diablo comienzan a reprender, es porque es una evidencia de que la salvación de Dios está cerca. Así que si encontramos un grupo o una persona a quien se le está diciendo cierre la boca, que está predicando el Evangelio, y se le dice cierre la boca, es porque la salvación está cerca. De ahí que los demonios van a querer callar. Por eso, no querían que siguieran buscando la salvación. Y sí, tenemos esas personas. Basta leer los comentarios de bastantes publicaciones, prédicas, videos, videos de YouTube donde te han dicho falso profeta, vos. Yo no he visto eso. Sí, ni lo veas, mejor. En serio me han dicho eso. ¿Verdad? Que son inventos de esto. No, pero sí voy a decir algo, sí les voy a dar este testimonio. Memo, si nos está viendo, porque él fue quien me lo confesó. Memo Mijango. La iglesia, el templo, el edificio que ocupábamos como templo, el santuario, en ese entonces
tuvimos problemas y nos congregamos en un garage, en el estacionamiento de una familia de la iglesia. Ella vivía como a 10 casas de la casa en donde vive Memo. Memo para entonces no era cristiano y bebía bastante. Se enojó tanto, pasó pitando, insultando, y creo que no hizo más, porque me imagino yo que pensó, si este es Carlos, que Era amigo de la familia. sí, nos criamos en la misma colonia. Entonces, 1 o 2 años después, vino a los pies del Señor. Wow. Y él fue el que me contó. ¿Qué él era? Porque él me dijo, ¿se acuerda que una vez pasaron pitando, insultando? Y yo decía, eso a cada rato. No, es que yo fui uno de esos, me dijo. Y yo no paraba de reírme, de veras, Memo, sí, hombre. Después supe que usted era, me dijo. Bueno, la del siglo XXI es los comentarios, que ponen de todo. Ya no son las piedras. Ya no te avientan piedras. Hoy te Porque avientan hoy pueden comentarios. escribir aquí. Sí. Hay que quitar eso. Sí. No, ¿y a quién lo lee? Dale, ¿cuál sigue? Vamos a la pregunta Nos número quedan 5 1. minutos nada más. Yo preferiría hablar sobre 2 preguntas al menos de madurez. Dale. Empecemos con la 1. Ujú. ¿Podemos ver sus discípulos? Perdón, la pregunta es, ¿por qué seguir al Señor implica un choque de lealtades? Porque el Evangelio de Jesucristo confronta la vida de este mundo. Entonces siempre va a haber un choque de lealtades y por eso Él dice que no podemos amar a 2 señores. Que nos va a llevar a la pregunta 3. ¿Por qué implica discordia familiar y ostracismo con la sociedad ser discípulo del Señor? Ostracismo se puede interpretar en 2 direcciones. Una es distanciamiento voluntario y otro es obligatorio. Es decir, cuando te rechazan. En fin, ser aislado. Aislado, entonces. O voluntario o impuesto. Buscar al Señor es que te rechacen. Cuando toda la familia nació en el cristianismo, difícilmente eso sucede. Pero aquellos que han nacido en familias no cristianas o con otra religión, no solo son rechazados, son perseguidos. Porque obviamente hay un choque de lealtades. Y de ahí que estudiamos ayer, creo, en Mateo, que el Evangelio quitaba la paz en algunas familias. Es espada. Era espada para algunos. Ahora, la 7, que siempre va dado a lo mismo. ¿Qué significa la cruz en nuestro contexto América? Pregunto esto porque Jesús nos llama a tomar la cruz. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos tomando. Es el mismo capítulo, lo de ayer. Ayer estudiamos esto mismo. Entonces hoy lo va concluyendo sobre qué significa tomar la cruz. Pero eso, Bueno, ¿qué significa para América? América. ¿Hoy qué significa para ustedes? ¿Ustedes están llevando cruz en el pecho? ¿Nadie? Bueno, nosotros tenemos una en el púlpito. Entonces, ¿qué significa? Religión. Religión, un emblema, Y un para- símbolo de respeto. Y para algunos amuletos. Sí, para algunos. Para nosotros, de hecho, es un emblema de mucho orgullo. Sí. Así es que lo llevamos con mucha honra. Ahora, ¿qué significaba la cruz cuando esto fue escrito? Era muerte. Y vergüenza. vergüenza. Sí. Entonces, cuando Jesús decía, tome su cruz y sígame, estaba diciendo, acepte su muerte y la vergüenza de su fe. Tome su herramienta De de muerte. castigo y castigo a muerte. Pero aún así había miles, millones que tomaban esa cruz. ¿Podés imaginarte que en ese tiempo no ha habido
una era de mayor avivamiento espiritual ¿Qué es esa? del cristianismo que cuando los cristianos literalmente morían, eran echados de sus casas y eran Y perseguidos. sabes que por eso temo que el avivamiento, Dios quiera me equivoque, hermanos, pero yo creo que el avivamiento ya pasó. ¿Qué fue durante? Sí. Yo creo que el avivamiento sucedió en la cuarentena. Pero ellos quedaron despiertos. Sí. Los que fueron avivados por el Espíritu quedaron despiertos. Prueba de ello son los que siguen estudiando la Biblia de forma disciplinada. ¿Puedo darte por lo vivido en el Ministerio de Jóvenes? Alrededor de 15 voluntarios se agregaron. Ok, en la cuarentena. Perdimos unos 8, 9, 10. Ahora ese avivamiento en estos días está cediendo. Sí, creo que va a costar un poco más ahora que lo decís así. Puedes decir que el avivamiento lo estábamos viviendo. Es que ya no hay tanta angustia. Sí. Ya hay mucho relajamiento. Ya no hay persecución. Ujú. No me refiero a religiosa, persecución de física. Entonces, ¿para qué volvernos tanto al Señor? Bueno, es más, ¿saben? Claro, he salido ya esta semana, no con regularidad, pero me ha tocado salir más. Yo no dejo de sorprenderme. Y cada vez que vemos alguna escena así, bromeamos con Jenny. ¿Cuál miedo? Hay bares en donde ya están bailando. ¡Qué increíble! Y algunos me van a decir, ¿dónde, pastor? Por eso no deja salir a algunos. Sí, hombre. Por eso aquí mantenemos la cuarentena. Es increíble. Pero bueno. La 9. Escriba la frase de Rutherford. Increíblemente hermosa. Escuche, esto es para recordarlo, memorizar. No quiero decir memorizarlo porque solo la Biblia se debe memorizar. ¿De qué se están riendo? Después te cuento. El que mira el lado blanco de la cruz de Jesús y la levanta generosamente, descubrirá que tiene una carga tan pesada como son las alas para un pájaro. Hermosísimo. En simple español está diciendo que aquellos que intentan seguir la cruz de nuestro Salvador, aun cuando ésta sea terriblemente pesada, no sentirán dicho peso, porque se convertirán en lo que las alas son para un pájaro, que las herramientas para volar. ¡Wow! Hermosa frase. Lejos de que el peso de la cruz nos tire al suelo y nos haga sentir derrotados, levantarla con galantería nos hará elevarnos por los cielos. Amén. Esa era la frase que habíamos leído antes. ¿A dónde? Levantarla con galantería, ¿Sí? en otro libro. Perdón, no sé si vos. Pero yo estoy seguro que ya la habíamos escuchado. Solo yo soy. A estas alturas yo no sé qué he leído y qué no. Hay una pregunta. Pregunte. ¿Será válido que se busque a Dios solo en la tribulación? Bueno, conociendo la gracia de nuestro Señor, abrirá sus brazos cuando sea y como sea. La pregunta es si aquellos que desaprovechan la oportunidad, sea tribulación o no, la volverán a tener. No, y que definitivamente Él ocupa la tribulación para llamarnos. Varios profetas lo dijeron. Isaías lo dijo, en medio del horno de fuego te llamé. Amós dice, con cuerdas de amor me llamaste, me jalaste. Varios reconocen que Dios definitivamente ocupa la tribulación para llamarnos, entonces no es de extrañarnos. Lo cierto es que muchos vinimos a Cristo así, con cuerda de amor. Cuerda de amor significa que éramos un animal de carga, necio y burro,
y Dios en su gracia nos amó y nos puso un lazo de amor. Entonces no es de extrañarnos. Ahora el punto es, ¿Qué vamos? ¿querés esperar a sufrir? La otra vez estábamos hablando sobre o pones tus pies en la tierra o vas a terminar con tus dientes en la tierra. Hablando sobre las personas soberbias. ¿Por qué esperar para el sufrimiento? Mejor levantar la cruz con galantería. Y que se levanten estas como alas, que nos lleven a una posición más cerca del Señor. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Que la paz de Dios vaya con todos. Mañana a las 8 de la noche, Icon. Y el domingo, al fin puedo decir con propiedad, nos vemos el domingo. Ya no es solo nos ven, nos vemos el domingo. Buenas noches.